Capítulo 1. La base de todo perdón. Perdón. Nada es más ajeno a la pecaminosa naturaleza del ser humano. Y nada es más característico de la gracia divina. Para la humanidad caída resulta tremendamente difícil entender el perdón de Dios. Como individuos pecadores, todos conocemos de primera mano la lucha tan grande que puede ser vernos obligados a perdonar a personas que nos han ofendido. A algunos les parece imposible concebir que el Dios Todopoderoso pueda ser más que severo y no perdonador. Otros, sabiendo que las Escrituras nos enseñan que Dios es misericordioso, imaginan que Él es tan absolutamente indulgente que realmente ningún pecador tiene nada que temer. Ambas nociones están en un fatal error en lo relacionado con el perdón divino. Para hacer aún más complicadas las cosas, nuestra actitud hacia el perdón tiende a variar, dependiendo de qué lado de la ecuación estamos observando. Si tanto estamos en el extremo receptor de misericordia, naturalmente tendemos a tener el perdón en alta estima, como una de las virtudes más excelsas. Pero cuando somos la parte agraviada, el perdón parece muchas veces una violación inadmisible a la justicia. Y sin embargo, todos reconocerían sin duda a Crabas la justicia y la misericordia como grandes virtudes. ¿Quién de nosotros no desea ser perdonado cuando ha cometido alguna falta? ¿Y quién no repudia la injusticia, particularmente cuando somos aquellos contra quienes se ha hecho un mal? Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos grandes virtudes, justicia y misericordia? Lo que es más importante, ¿cómo puede Dios reconciliarlas? Si Él detesta la injusticia, ¿cómo puede Él autorizar el perdón de un transgresor? ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo absolver a pecadores? Eso es fácil para Dios, podrá usted pensar. Después de todo, Él puede simplemente tomar la decisión de perdonarnos y declarar anuladas y canceladas todas nuestras ofensas. Él puede sencillamente dispensar al pecador y dejar que el pecado quede sin castigo. Pero esa es una visión deficiente de Dios y una forma no bíblica de considerar el perdón. Dios no puede ni está dispuesto a simplemente absolver transgresores pasando por alto el mal que han hecho. Hacer eso sería injusto, y Dios es un Dios de perfecta justicia. Aquí debemos tener un cuidado extremo para asegurar que nuestro modo de pensar esté de conformidad con la Biblia. Algunas personas tienden a dar por sentado la gracia y el perdón de Dios, al tiempo que ignoran su absoluta rectitud. Otros retumban bastante sobre la justicia de Dios, pero dicen muy poco acerca de su gracia. Ambas verdades deben mantenerse balanceadas si hemos de entender lo que las Escrituras enseñan sobre el perdón. Primero, la mala noticia. Dios no perdona simplemente volteando la mirada cuando pecamos. La Biblia subraya reiteradamente que Dios castigará todo pecado. Gálatas 6:7, por ejemplo, nos da esta solemne advertencia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Éxodo 23:7 Dios dice: yo no justificaré al impío. Nahum 1:3 es inequívoco: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En el mensaje mismo del Evangelio, la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia, Ro 1:18. Las Escrituras describen la relación entre Dios y el pecador como una enemistad, Ro 5:10, 8:7. Dios odia el pecado, y por ende todos los que pecan se han convertido en enemigos de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días, Sal 7:11. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad, todos los pecadores están en el mismo bote. Aquellos que violan algún punto ínfimo de la ley de Dios son tan culpables como si hubieran quebrantado todos los mandamientos, STG 2:10. Y la pura verdad es que los pecados de ninguna persona son triviales, Ro 3:10-18. Todas las personas nacen con una proclividad insaciable hacia el pecado, Sal 58:3. Están muertas espiritualmente,
EF 2:1, se deleitan en su propio pecado, son objetos de la ira santa de Dios y están totalmente sin esperanza desde la perspectiva humana. Este es verdaderamente un estado de abatimiento y absoluta futilidad. Dios, por otra parte, es perfecto, infinitamente santo, absolutamente sin mancha y firmemente justo. Su justicia debe ser satisfecha con el castigo de toda violación a su ley. Y la pena debida a nuestra iniquidad es infinitamente severa, condenación eterna. Nada que podamos ofrecer a Dios podría nunca expiar por nuestro pecado, porque el precio del pecado es demasiado alto. La difícil situación de la humanidad caída es deplorable. Toda persona es un pecador que está sin salida bajo la perentoria espada del juicio de Dios. Por naturaleza somos, hijos de ira, EF 2:3, completamente esclavizados a nuestro propio pecado, Juan 8:34. No contamos con ninguna capacidad innata para amar a Dios, para obedecer a Dios o para agradarle de algún modo, Ro 8:7-8. La situación parece irreversible e inescapable. Tenemos que rendirle cuentas a un Dios santo cuya justicia debe ser satisfecha, y al mismo tiempo somos pecadores culpables, incapaces de hacer nada en absoluto para satisfacer la justicia de Dios. Si de nosotros dependiera, todos estaríamos condenados. Cualquier esperanza de que el pecador pueda ser justificado por cualquier medio parece estar fuera de discusión. Dios mismo dice que es una abominación justificar a un pecador, equivalente al pecado de declarar culpable a una persona inocente, el que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación a Jehová. PR 17:15. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Una y otra vez, Dios mismo prohíbe expresamente que se declare como justa y recta a una persona pecadora. Y ahora, la buena noticia. Pero las Escrituras nos dicen que Dios sí justifica al impío, Ro 4:5, Él cubre sus pecados, V7. Él se niega a tomar en cuenta sus maldades, V8. Él los declara justos, perdonando completamente sus pecados. ¿Se da usted cuenta por qué el Evangelio es una noticia tan buena? ¿Cómo puede Dios otorgar tal perdón sin poner en entredicho su propio estándar de justicia? ¿Cómo puede Él justificar pecadores sin quedar Él mismo como injusto? ¿Cómo puede Él perdonar a pecadores sin faltar a su propia palabra, después de haber jurado que castigaría toda transgresión? La respuesta es, Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo, Jesucristo, la expiación por nuestros pecados. Multitudes de cristianos asentirían a conciencia al escuchar esa declaración. Pero comparativamente, pocos están realmente bien equipados para articular con desenvoltura la doctrina de la expiación, o para defenderla en contra de los múltiples ataques que los enemigos de la verdad constantemente arrojan en su camino. De manera que puede parecer que estuviéramos a punto de cubrir un terreno que ya es familiar para muchos lectores, pero yo le exhorto a que no lea superficialmente esta sección o que suponga ya ha escuchado todo esto antes. Espero, en lo que resta de este capítulo, desplegar la verdad sobre la obra sustitutiva de Cristo, de tal modo que usted adquiera tina apreciación nueva y fresca de la profundidad y el significado de esta, la más vital de todas las doctrinas del cristianismo. Esta verdad se alberga en el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Es la verdad más gloriosa en todas las Escrituras. Explica cómo Dios puede seguir siendo justo al tiempo que justifica a los pecadores, Ro 3, 25-26. Y es la única esperanza para cualquier pecador que busca el perdón. El ministerio de la reconciliación. Quizás el pasaje individual más importante en todas las Escrituras sobre la sustitución de Cristo en favor de los pecadores se encuentra en 2 Corintios 5. Note cómo la idea de perdón satura el contexto. De hecho, el tema principal de Pablo en todo el pasaje es la reconciliación, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogarnos en nomine de Cristo, reconciliaos con Dios. -2 Cou. 5, 18-20. En esos pocos versículos se emplean variaciones de la palabra reconciliar en 5 ocasiones. Pablo menciona, por ejemplo, el ministerio de la reconciliación, v18. Esa es su descripción de la labor evangelística. De la reconciliación, v19, se refiere al mensaje del Evangelio. Así es como él caracteriza el Evangelio, es un mensaje de reconciliación. El deber de todo ministro del Evangelio es decirle a los pecadores cómo pueden reconciliarse con Dios. Reconciliación con Dios presupone un perdón completo. Así que nuestro tema del perdón está sustancialmente en el corazón de este pasaje. La verdad es gloriosa, Dios tiene un plan mediante el cual Él puede conseguir precisamente aquello que parecía tan completamente imposible. Hay una manera de satisfacer su justicia sin tener que condenar al pecador. Puede al mismo tiempo cumplir su promesa de venganza contra el pecado y reconciliar a los pecadores. Puede seguir siendo justo mientras que justifica al impío, Ro 3:26. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, Sal 85 horas y 10 minutos. El autor de la reconciliación. Nótese que la reconciliación del pecador es iniciada y obtenida íntegramente por parte de Dios a favor del pecador. La persona redimida no contribuye con ningún mérito en absoluto al proceso. Pablo dice esto claramente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La relación entre Dios y el pecador nunca es restaurada gracias a que el pecador decida cambiar su rumbo y arreglar cuentas con Dios. En primer lugar, ningún pecador estaría en disposición o capacidad para decidirse a tomar ese paso hacia Dios. Hay que recordar que el pecador se encuentra en un yugo total con el pecado, y es moralmente incapaz de amar u obedecer a Dios, está por su propia voluntad enemistado con él, Ro 8, 7-8. Lo que es más, como hemos visto, ningún pecador podría hacer lo suficiente para satisfacer las demandas de la perfecta rectitud de Dios. Los pecadores que creen que merecen el favor de Dios lo único que hacen es añadir a su pecado la autojustificación. Su esperanza sin base alguna de cobrar méritos divinos es de hecho un insulto adicional a la infinita santidad de Dios, cuyo único estándar es una absoluta perfección que es inalcanzable para una humanidad caída. Los pecadores no tienen ninguna manera de saciar la justa ira de Dios, ninguna capacidad para satisfacer su santa justicia, y ninguna facultad para cumplir con sus parámetros de perfección absoluta. En otras palabras, ningún pecador podría jamás hacer expiación por el pecado. Los pecadores han quebrantado la ley de Dios y están por lo tanto eternamente desterrados de su presencia. La capacidad de reformación personal está fuera de discusión. Aun si los pecadores pudieran reformarse a sí mismos, nunca podrían pagar el precio para reparar los males ya cometidos. El simple hecho de darle vuelta a la página no es algo que pueda anular el pecado que ya está registrado en el libro. Para empeorar las cosas, los mejores esfuerzos para hacer buenas obras siempre están contaminados por el pecado, y por ende no pueden merecer el santo favor de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Is 64, 6. Juan Bunyan, quien percibió claramente esta verdad, dijo una vez que la mejor oración que había hecho en su vida contenía pecado suficiente como para condenar a todo el mundo. Así que es ridículo pensar que un pecador pudiera sencillamente tomar la decisión de reconciliarse con Dios y por esa razón llevar a cabo tal reconciliación. ¿Por qué merece tanto énfasis esta verdad?
Porque muchas personas tienen la errada noción de que la reconciliación es algo que se supone que el pecador alcanza cuando toma la decisión de dejar de rechazar a Dios. Con frecuencia escuchará a algunos cristianos bien intencionados que al tratar de evangelizar a no cristianos, les sugieren que mediante un acto sincero y diáfano de su voluntad, cualquier pecador puede dar término a su rebelión contra Dios y al hacer esto, efectuar una reconciliación. Esa es una comprensión deficiente del Evangelio, basada en una comprensión deficiente de la gravedad de la depravación humana. Suponer que cualquier pecador podría o estaría dispuesto a tomar la decisión de restaurar una relación correcta con Dios es subestimar ingenua y flagrantemente el yugo del pecado y su poder sobre la voluntad del pecador. Además, el impedimento más grande para nuestra salvación no es ni siquiera nuestra hostilidad contra Dios. Es su ira hacia nosotros. La reconciliación que Pablo describe en 2 Corintios 5 no se alcanza porque nosotros decidamos aceptar a Dios, sino porque Él decide aceptarnos a nosotros. Por lo tanto, si ha de alcanzarse una reconciliación, Dios mismo debe ser el autor y consumador de la misma. La reconciliación con Dios nunca puede lograrse mediante los esfuerzos individuales de un pecador, debido a que tales esfuerzos son en sí mismos e inherentemente pecaminosos. Eso deja al pecador con una sola esperanza: si va a darse la reconciliación, Dios mismo debe ser el iniciador y autor de la misma. Dios no es en absoluto un salvador vacilante. Fue Él quien vino en busca de Adán y Eva después que cayeron, GN 3:9. Fue Él quien buscó a su pueblo contumaz y les reconvino para que se arrepintieran y recibieran su salvación. Fue Dios quien lloró en las lágrimas de Jeremías por su pueblo pecador. Fue Dios quien quedó representado en la historia de Oscas yendo al mercado de esclavas prostitutas para sacar de allí a su esposa infiel y manchada por el pecado, para tratarla con amor como si fuera una novia virgen y casta. Os 3:1-3. En contraste, los dioses de los paganos o bien eran hostiles y demandaban ser aplacados para detener sus intenciones asesinas, o eran indiferentes y tenían que ser despertados con los gritos de sus adoradores. Dios no es ni hostil ni indiferente. Él es por naturaleza un Salvador. Esta es la buena noticia acerca del perdón, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Cor. 5:19. Si hay una forma en que los pecadores se reconcilien con Dios. Por medio de la obra expiatoria de Cristo, Dios mismo ha conseguido hacer lo que parecía imposible. La enemistad puede ser quitada de en medio, el pecado perdonado y la comunión restaurada, por parte de Dios mismo, no del pecador. Eso es lo que proclama el mensaje del Evangelio. Romanos 5:10-11 dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios provee esa reconciliación. Él la lleva a cabo. Mejor que ni siquiera nos atrevamos a pensar que podemos aportar un tris de mérito al proceso. Pablo hace eco del mismo tema en Colosenses 1:21-22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Donde quiera se encuentre el lenguaje de reconciliación en el Nuevo Testamento, siempre se hace hincapié en que es fruto del trabajo de Dios. En ninguna parte se presenta al pecador como si fuera el que puede alcanzar la reconciliación. En ninguna parte se hace creer a los pecadores que pueden hacer algo por ellos mismos para recuperarse el favor de Dios. Lo opuesto a esto es la verdadera situación. Por otra parte, sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se muestra a Dios como si estuviera indeciso en cuanto a reconciliar consigo a los pecadores. Por el contrario, es Dios mismo quien amorosamente da inicio y lleva a feliz término la reconciliación a favor del pecador, y Él ofrece reconciliación a todos los que estén dispuestos a creer. Cuando el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes diciendo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, 2 Cor.
5:20 no estaba sugiriendo que buscaran la manera de enmendarse con Dios, sino simplemente los instaba a recibir lo que Dios les estaba ofreciendo a ellos. Este es el carácter distintivo del perdón cristiano. Toda religión inventada por el ser humano enseña que hay algo que el pecador debe hacer a fin de poder apaciguar a Dios. Únicamente el cristianismo bíblico enseña que Dios ha suministrado a favor del pecador todo el mérito necesario para agradarle. Los medios de reconciliación. Aquí entonces están las verdades básicas que subyacen a la doctrina cristiana del perdón. Dios es el único que hace posible el perdón de los pecados. Para el pecador es imposible ganarse el camino de regreso al favor de Dios. Y si Dios va a mostrar misericordia a los pecadores, no puede hacerlo de un modo que viole su perfecta justicia. Él ha jurado castigar a los culpables, y ese juramento debe cumplirse. De otro modo, la justicia queda insatisfecha. Así que, hasta que la ira de Dios contra el culpable no se haya saldado completamente, el perdón sigue siendo una violación imposible a la rectitud divina, y nadie puede ser reconciliado con Dios. La ira de Dios contra el pecado constituye el obstáculo más grande de todos para obrar el perdón de cualquier pecador. ¿Le parece chocante esa verdad? Para muchos lectores modernos lo es. Demasiadas personas piensan en la gracia divina como una especie de condescendencia benigna, por medio de la cual Dios simplemente disculpa el pecado y mira en otra dirección, como si la gracia involucrara una rebaja en los parámetros divinos con el fin de poder acomodar aquello que no sea suficientemente santo. Las Escrituras no enseñan tal cosa. De nuevo, Dios mismo ha jurado que toda transgresión y desobediencia recibirá un castigo justo, cp. 2:2, y Él no puede renunciar a su perfección a fin de indultar a los malvados. Hacer eso pondría en duda su propia rectitud. Entonces, ¿cómo reconcilia Dios a los pecadores consigo? ¿Con qué argumentos puede aplicar el perdón a los pecadores? Aquí es donde quedamos cara a cara frente a la necesidad de una expiación. Si la ira de Dios ha de ser satisfecha, si Dios va a propiciarse para con el pecador, se requiere de una expiación proporcionada. Dios debe cumplir con las demandas de justicia, derramando su ira sobre un sustituto. Alguien debe cargar vicariamente con el castigo del pecador. Y eso es exactamente lo que sucedió en la cruz. El apóstol Pablo condensa el Evangelio entero con una sencilla declaración en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Puede ser que usted lea eso y piense, ¿qué tiene que ver eso con el perdón? La respuesta es, todo. Aunque tornado aparte parece ser un versículo difícil de entender, establece el fundamento racional de todo perdón. La verdad que el apóstol Pablo se propone transmitir aquí es toda la base para el modo en que Dios redime a los pecadores. Dudo que haya un versículo más importante en las Escrituras para entender el Evangelio. Esta profunda verdad es la clave para entender el perdón divino. Dios hizo que el Cristo sin pecado fuera pecado en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos convertirnos en Él, en la justicia misma de Dios. Vamos a desmenuzar cuidadosamente este crucial versículo de las Escrituras. Substitución primero, habla de substitución. Significa que Cristo murió nuestra muerte. Él sufrió el castigo de nuestro pecado. Él mismo sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En palabras sencillas, el argumento del apóstol Pablo es este: Dios trató a Cristo como un pecador y lo castigó por todos los pecados de todos los que habrían de creer, a fin de que él pudiera tratarlos como justos y acreditarlos a causa de la perfecta obediencia de Cristo. Piense por un momento en las profundas implicaciones de esta verdad. La muerte de Cristo fue el pago por los pecados de aquellos que estuvieran dispuestos a creer. Él los reemplazó en el estrado del juicio. Él llevó su culpa y sufrió el castigo en su lugar.
Y la verdadera naturaleza del sufrimiento que soportó fue infinitamente mayor que la humillación, los clavos y la flagelación que acompañaron a su crucifixión. Él recibió todo el peso de la ira de Dios hacia nuestro pecado. En otras palabras, cuando Cristo colgaba en la cruz sobrellevando los pecados de otros, Dios el Padre descargaba sobre su propio Hijo sin pecado en él mismo, toda la furia divina contra el pecado. Eso explica la exclamación de Cristo a la hora novena, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mr 15:34. En un sentido muy real, Dios el Padre sí abandonó al Hijo en el sentido jurídico. Cuando Cristo estuvo allí colgado, Dios estaba descargando en contra de su propio Hijo la plenitud sin restricciones de su impetuosa ira y desagrado contra nuestro pecado. Cuando pensamos en esto, realmente se torna en una doctrina chocante. Dios el Padre impuso un castigo sobre su propio Hijo por culpas que cabalmente pertenecían a otras personas. No obstante, por desconcertante que sea, esta es la explícita enseñanza de las Escrituras. El apóstol Pedro escribió, Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, 1 P 2:24. Isaías 53, donde se encuentra la descripción gráfica de los sufrimientos de Cristo en lenguaje profético, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Is 53, 4-6, énfasis añadido. Isaías continúa para añadir esta impresionante afirmación, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, haya puesto su vida en expiación por el pecado. V10. ¿Acaso la muerte de Cristo satisfizo al Padre? Eso es exactamente lo que enseñan las Escrituras. Una y otra vez la Biblia dice que Cristo murió siendo una propiciación por nuestros pecados, Ro 3:25, 2:17, 1 JN 2:2, 4:10. La palabra propiciación habla de un apaciguamiento, de una satisfacción total de las exigencias divinas en favor del pecador. Esta es una verdad maravillosa. Significa que Cristo pagó todo el precio, el rescate, por el pecado, para beneficio de aquellos a quienes redimió. Con frecuencia la gente no entiende bien todo lo que implicaba este rescate. El Hijo del Hombre vino, para dar su vida en rescate por muchos, Mr 10:45, cp. 1 Ti 2:6. Pero contrario a lo que muchos piensan, el rescate del que se habla en tales pasajes no es un pago que se hace a Satanás. Satanás no está en ninguna posición para exigir un pago por la redención de las almas. Véase apéndice 1 para una discusión en detalle sobre este punto. Más bien, el rescate es una expiación que se presenta para satisfacer la justicia de Dios. Cristo rescató a su pueblo pagando en su favor la sanción por sus pecados que era demandada por la rectitud divina. El precio de la redención fue la plena ira de Dios contra una víctima inocente y perfectamente justa. Eso, y únicamente eso, pudo expiar la culpa de los pecadores. A muchos les parece que esta doctrina es desagradable. Los teólogos liberales protestan a menudo diciendo que esta noción de expiación hace que Dios quede como alguien rudo y sin estilo. Ellos niegan que Dios exija un pago, particularmente un sacrificio de sangre, a fin de propiciarse para con los pecadores. Dios, dicen en su protesta, no tiene necesidad alguna de desquitarse con el pecador a causa del pecado o de exigir un pago de cualquier clase. Si Dios quiere perdonar el pecado, dicen ellos, Él puede hacerlo sin ningún problema y gratuitamente. Pero mantener tal opinión equivale a renegar de la justicia de Dios por preferir su benevolencia. Hace del perdón algo de poco valor y de la justicia perfecta algo prescindible.
Lejos de exaltar a Dios, la perspectiva liberal lo degrada al desacreditar su rectitud. Las Escrituras enseñan con claridad que solamente un sacrificio de sangre puede hacer expiación por el pecado y aplacar la ira de Dios en contra del pecador. Dios dijo al Israel del Antiguo Testamento, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, LV 17:11. Hebreos 9:22 lo afirma sucintamente, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De modo que la expiación por derramamiento de sangre es absolutamente esencial para el perdón de pecados. El perdón es imposible sin un sacrificio sustitutivo satisfactorio. Las Escrituras enseñan esto rotundamente. La ira y justicia de Dios no deben ser desdeñadas en nuestra comprensión de su perdón. Hay otra grave equivocación que se comete al tratar de comprender el sacrificio de Cristo en la cruz y que está ganando rápida popularidad en nuestra época. Conocida como la teoría gubernamental de la expiación, o algunas veces, teología del gobierno moral, esta enseñanza sugiere que la muerte de Cristo fue una prueba de la ira de Dios contra la maldad, una demostración gráfica del disgusto de Dios frente al pecado, pero no un pago literal por los pecados. Los que defienden este punto de vista niegan que nuestra culpa haya sido realmente transferida a Cristo y también niegan que su justicia pueda ser aplicada a los pecadores. Los teólogos del gobierno moral suenan muchas veces como evangélicos. Hablan y escriben mucho acerca de avivamiento. De hecho, un sitio en la red mundial de Internet que promueve ese tipo de teología se denomina Recursos para Teología de Avivamiento. Ellos citan escritores cuyos nombres son familiares para los evangélicos, tales como Charles Finney y Albert Barnes. Ocasionalmente, van a insistir en que sí creen en un tipo de expiación sustitutiva. Pero lo que distingue su teología es su insistencia en que ni la culpa ni la justicia pueden ser transferidas de una persona a otra. De esa manera, han excluido el único tipo de sustitución que en último término es el más importante para la doctrina bíblica de la justificación. Por esa razón es que la visión gubernamental de la expiación es en realidad un grave embrollo para la verdad central del Evangelio. Equivale a negar que la muerte de Cristo en la cruz fue la paga por los pecados de cualquier persona. En efecto, deja a los pecadores sin expiación en absoluto y sugiere que a fin de alcanzar la justificación deben rectificar por sí mismos sus propias vidas, librarse de su propio pecado y limpiarse de toda impureza en el futuro manteniendo una vida de obediencia en sus propias fuerzas. Puesto que las Escrituras enseñan claramente que es imposible tal autorreformación, futuro manteniendo una vida de obediencia en sus propias fuerzas. Puesto que las Escrituras enseñan claramente que es imposible tal autorreformación OC. 13:23, esta representación de la expiación efectivamente anula la promesa bíblica de salvación. Véase apéndice 1, cómo debemos entender la expiación. Pero como se señaló anteriormente, toda la autorreformación en el mundo no puede expiar pecados del pasado, ni tampoco puede proporcionar la justicia perfecta necesaria para agradar a Dios. Todo el error cometido por el Israel apóstata consistió en creer que podían establecer una justicia propia, aparte de la justicia que Dios ofrece para beneficio del creyente, ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ro. 10:3. La clara enseñanza de la Biblia, de principio a fin, es que los pecadores no pueden hacer expiación por sus propios pecados de ninguna forma. Por lo tanto, se necesitaba un sacrificio perfecto para expiar por el pecado en favor de ellos. Esto implicaba derramar la sangre de un sustituto inocente, esto significa la muerte, no un mero desangramiento. Y el sustituto debe soportar en lugar del pecador todo el peso del castigo por la culpa, no con un simple castigo superficial, cp. Is. 53:5. Únicamente el tal sacrificio perfecto podría satisfacer las demandas de la justicia de Dios y de esta forma hacerle propicio a él hacia los pecadores.
Eso es exactamente lo que las Escrituras dicen que el sacrificio de Cristo proveyó, a quien Dios puso, Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, Ro. 3. 25-26 Nosotros rechazamos sin lugar a equívocos la noción liberal de que esta doctrina de expiación vicaria coloca a Dios en la misma categoría que comparten los dioses paganos de la antigüedad, quienes supuestamente exigían sacrificios de sangre a fin de ser complacidos. La obra expiatoria de Cristo no tiene absolutamente nada en común con nociones paganas sobre propiciación y deidades ofendidas. El Dios de las Escrituras no es para nada como los dioses del antiguo Canaán, o siquiera como los dioses más sofisticados de la mitología griega. Él no es temperamental e irritable, como si requiriera algún tipo de incitación sacrificial para aplacar un carácter furioso. No debemos pensar en la ira de Dios como algo equivalente a estar de mal genio. Su aborrecimiento justo del pecado es una disposición fija y santa, no un temperamento volátil. Su demanda de que el pecado sea expiado es un asunto esencial de justicia divina, no un frívolo apremio de venganza. Tampoco nadie debería imaginar que el sacrificio de Cristo fue necesario para finiquitar alguna indeterminación por parte del Padre en cuanto a salvar o no a los pecadores. Dios es inherentemente amoroso y anhela salvar a las personas. Él no se complace en absoluto con la muerte de cualquier pecador, es 33 horas y 11 minutos. De todos modos, la enseñanza rotunda de las Escrituras es que, como una simple cuestión de justicia divina, la única expiación aceptable por el pecado tenía que ser un sacrificio de sangre, un sustituto que sufriría al sobrellevar la ira plena de Dios en lugar del pecador. Puesto que debía tratarse de uno que no conociera pecado, Cristo es el único sustituto digno, y su muerte en la cruz trajo la expiación que era necesaria para hacer disponible el perdón para los pecadores. Esta doctrina de expiación sustitutiva es por lo tanto el fundamento entero del perdón de Dios. Aparte de la obra expiatoria de Cristo, ningún pecador tendría jamás esperanza de salvación. Toda la base para la reconciliación del pecador con Dios es la realidad de que Cristo murió soportando la culpa de nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar y es nuestro sustituto. Él recibió nuestro castigo y dejó a Dios en libertad de atribuir justicia en nuestro favor. Imputación. La noción de imputación es importante para explicar 2 Corintios 5:21. Imputación hace referencia a un recuento legal. Imputar una culpa a alguien es asignar culpabilidad en la cuenta de esa persona. Del mismo modo, imputar justicia es contar la persona como justa. La culpa o la justicia que se imputa de este modo es una realidad plenamente objetiva, existe totalmente aparte de la persona a quien es imputada. En otras palabras, una persona a quien se imputa una culpa no se hace culpable por esa razón en un sentido real, sino que es tenida por culpable en un sentido legal. Es contar algo como si fuera de la persona sin que esto implique un cambio como tal en su carácter intrínseco. La culpa de los pecadores fue imputada a Cristo. Él no estaba en ningún sentido manchado en realidad con la culpa. Simplemente fue tenido por culpable ante la corte del cielo, y la penalidad de toda esa culpa fue ejecutada en su contra. El pecado le fue imputado, mas no impartido a él. Esta es una declaración notable: uno Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No puede significar que Cristo se convirtió en un pecador. No puede significar que él hubiera cometido algún pecado, que su carácter se hubiera mancillado, o que él llevó nuestro pecado en cualquier otro sentido aparte de una imputación legal. Cristo no tenía capacidad para pecar. Él fue impecable. Este mismo versículo dice inclusive, no conoció pecado. No tenía mancha alguna. Tenía que ser así para servir como el perfecto sustituto. Él era santo, inofensivo,
incontaminado, separado de los pecadores, 7:26. Él era sin pecado, 4:15. Si el pecado hubiera denigrado su carácter en cualquier sentido, si se hubiera convertido en un pecador como tal, entonces él mismo habría sido merecedor del castigo por el pecado, y por tanto no estaría calificado para presentar el pago por los pecados de los demás. El perfecto Cordero de Dios no podía ser otra cosa que un cordero sin mancha. Así que la frase, Dios lo hizo pecado, no puede significar que Cristo se hubiera manchado con el pecado como tal. Lo que significa simplemente es que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a Él, le fue tenida en cuenta como si fuera propia de Él. Muchos versículos de las Escrituras enseñan este concepto: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Is 53:5. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 P 2:24. Él llevó los pecados de muchos, 9:211. Así que en 2 Corintios 5:21, lo que Pablo quiere decir sencillamente es que Dios trató a Cristo como si él fuera un pecador. Él imputó nuestra culpa en él y aplicó sobre él el castigo pleno por el pecado, aunque Cristo mismo no conocía el pecado. La culpa que él llevó no era su culpa, pero él la sobrellevó como si fuera suya. Dios puso nuestra culpa en la cuenta de él y le hizo pagar el castigo por ello. Toda la culpa de todos los pecados de todos los que existen fue imputada a Jesucristo, transferida a su cuenta como si él fuera culpable de todo ello. Entonces Dios derramó toda la furia de su ira contra todo ese pecado, y Jesús lo tuvo que experimentarlo todo. Esto es lo que este versículo significa cuando dice de Cristo que Dios por nosotros lo hizo pecado. Justificación. Este versículo también contiene la respuesta a la inquietante pregunta acerca de Cristo de cómo pueden ser justificados los pecadores. De la misma manera en que la culpa de los pecadores fue imputada a Cristo, su justicia se imputa o atribuye a todos los que creen. Las Escrituras enseñan reiteradamente que la justicia por la cual los pecadores son redimidos, toda la base sobre la cual son hechos aceptables ante Dios, es una justicia que les haya sido imputada. Esto ha sido así desde un principio, como leernos en Génesis 15:6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4 utiliza la justificación de Abraham como el modelo de la manera en que todos los creyentes son justificados. De modo que la noción de imputación es crucial para entender cómo pueden ser reconciliados los pecadores con Dios. Cristo fue hecho pecado, debido a que nuestra culpa le fue imputada a Él. Nosotros llegamos a ser justos por la imputación de su justicia a nosotros. Es así de simple. Nótense las importantes implicaciones de esto. Cristo, cuando moría en la cruz, no se convirtió realmente en un ser malvado a fin de poder llevar nuestra culpa. Por la misma figura jurídica, nosotros tampoco tenemos que convertirnos realmente en seres perfectos a fin de poder ser acreditados con su justicia perfecta. ¿Cómo se obtiene la rectitud de la justificación? Solamente por imputación. Así como Dios pone nuestros pecados en la cuenta de Cristo, Él pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Eso significa que nuestro perdón no depende de alguna reforma moral previa de nuestra parte. Todo creyente es perdonado de manera inmediata, de la misma forma en que lo fue el ladrón en la cruz. No es necesario hacer ninguna obra de penitencia, ni rituales de méritos. El perdón no cuesta nada, porque ya le costó todo a Cristo. La unión con Cristo que acompaña a toda conversión verdadera de un pecador resultará inevitablemente en una vida cambiada. 2 Cor. 5:17. Cada cristiano verdadero está siendo conformado a la imagen de Cristo. Ro. 8:29-30. Pero ese cambio de vida de ningún modo se constituye en mérito para obtener el perdón divino. El perdón es completamente nuestro incluso antes de que sean visibles las primeras evidencias de semejanza a Cristo, debido a que la obra expiatoria de Cristo ya ha pagado del todo el precio de nuestro pecado.
Y al mismo tiempo nos ha provisto de unas vestiduras que nos cubren con justicia perfecta, las cuales son el derecho de nacimiento de todo creyente. Cuando Dios mira al cristiano, aun el cristiano más piadoso y consistente que se pueda imaginar, Él no acepta a esa persona en virtud de la propia buena vida del cristiano. Él considera a esa persona como justa única y exclusivamente en virtud de la justicia imputada de Cristo. Eso es todo lo que se quiere dar a entender en 2 Corintios 5:21. Eso es lo que las Escrituras quieren dar a entender cuando dicen que Dios justifica al impío, Ro. 4:5, y ese es el corazón mismo del mensaje del Evangelio. La perfecta justicia de Cristo es infinitamente superior a cualquier justicia que pudiéramos fabricar en nuestras fuerzas. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, desechando años de meticulosa obediencia farisaica a la ley, dijo que ahora su gran esperanza era ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fil 3:9. Pablo dijo que el tipo más alto de justicia que es posible obtener por nuestros propios medios es como pérdida y basura, v8, comparada a la justicia de Cristo que es imputada a los creyentes. El creyente está revestido con la justicia de Jesucristo. La perfección de esa justicia es lo que define la posición de cada creyente ante Dios. Es la razón por la que a todos los cristianos se les otorga una posición privilegiada tan alta, sentados con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios 2:6. Es la razón por la que las Escrituras dicen que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Ro 8:1. Sus pecados ya están eternamente perdonados, y como creyentes están cubiertos con la justicia perfecta de Cristo. ¿Cómo puede uno obtener este perdón? Creyendo. En Romanos 4 el punto que Pablo quiere indicar es que los pecadores son justificados únicamente por medio de una justicia imputada, y que esa imputación ocurre únicamente a través de la fe, que, pues, diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ro. 4:1-5 La fe es el único requisito previo para esta justificación. Ninguna obra puede ganarlo. Ningún ritual puede ser el instrumento por el cual es obtenida. De hecho, Pablo prosigue para señalar en el versículo 10 que Abraham fue justificado antes de haber sido circuncidado, cp. GN 15:6 con GN 17:10. Así que la circuncisión, por importante que fuera en el pacto que Dios hizo con Abraham, no puede ser un requisito para la justificación o un medio conducente a ella. Si Dios justifica a los impíos única y exclusivamente por medio de la fe, Ro. 4:5, ¿en qué consiste esta fe? En negarse a confiar en cualquier cosa, excepto en Cristo para salvación. Significa el abandono de la justicia propia y una confianza de un solo sentir y únicamente en Cristo para salvación. Por lo tanto implica amar sinceramente a Cristo y aborrecer todo lo que le desagrada. Él ofrece gratuitamente perdón y vida eterna a todos los que estén dispuestos a acercarse a Él. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ap. 22:17. Apreciado lector, si usted entiende que es un pecador y anhela tener libertad y perdón de su pecado, vuélvase a Cristo en este mismo momento. Él no va a echar fuera a ninguno que se acerque a Él. 6:37. Él está ansioso de perdonar y reconciliar a los pecadores consigo mismo. Todo lo demás que tengamos que decir acerca del perdón no tiene relevancia si usted no conoce el perdón de Dios para sus pecados. Usted no necesita continuar leyendo si este asunto aún queda por arreglar entre usted y Dios.
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Cor. 5:20. Justicia y perdón reconciliados. En Cristo se reconcilian la justicia de Dios y su misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Sal, 85 horas y 10 minutos. Estos dos atributos de Dios aparentemente irreconciliables han sido reconciliados. Dios ha reconciliado a los pecadores consigo mismo. Yo espero que usted pueda empezar a apreciar cuán maravillosa es esta realidad. A todos los cristianos se nos ha perdonado una deuda impagable, no porque lo merezcamos, no como una recompensa por hacer penitencias para que de algún modo paguemos por nuestros propios pecados, sino única y exclusivamente sobre la base de lo que Dios mismo ha hecho por nosotros. Ese don inestimable de perdón gratuito se convierte en el fundamento sobre el cual se basan todos los demás tipos de perdón y también el patrón que también debemos aplicar cuando perdonarnos a los demás. A medida que exploremos a mayor profundidad este tema del perdón, por favor tenga en mente todo lo que Dios ha hecho a fin de poner el perdón a disposición nuestra. Si mantenemos en perspectiva cuánto Dios nos perdonó y cuánto le costó a él perdonar, pronto nos daremos cuenta de que ninguna transgresión contra nosotros puede jamás justificar un espíritu no perdonador. Los cristianos que guardan rencores o que se niegan a perdonar a otros han perdido de vista lo que su propio perdón ha implicado. El perdón de Dios es el patrón por medio del cual hemos de perdonar, y el mejor modelo de ello es Cristo mismo. En el capítulo que sigue, examinaremos lo que puede ser el ejemplo más gráfico de perdón divino en todas las Sagradas Escrituras.